Vi cómo mi yerno echaba polvo blanco en mi copa de champán durante mi fiesta de 68 años. Sonreí con calma mientras todos brindaban, y en ese momento supe que mi plan de 2 meses de investigación silenciosa estaba a punto de dar frutos de la forma más inesperada. Antes de continuar, suscríbete al canal, activa la campanita, porque todos los días tenemos nuevas historias. Deja tu like y cuéntanos en los comentarios desde qué ciudad nos estás viendo. Me llamo Alberto Rivas Moreno, tengo 68 años recién cumplidos y llevo 45 construyendo un imperio empresarial que nunca quise. Sé que suena extraño viniendo de un hombre que posee 3 fábricas textiles en Valencia, 2 edificios comerciales en el centro de la ciudad y una propiedad de 200 metros cuadrados con jardín donde celebraba precisamente esta fiesta. Pero la verdad es que todo lo que construí fue por obligación, por expectativas familiares, por el peso de un apellido que mi abuelo convirtió en sinónimo de éxito en la industria valenciana. Esa noche del 23 de abril de 2020, mientras 50 invitados celebraban mi cumpleaños bajo las luces de colores que mi esposa Isabel había organizado meticulosamente, yo estaba pensando en otra cosa completamente diferente. Llevaba 3 meses notando comportamientos extraños en mi hija Natalia y su marido Marcos Delgado Prieto. Llamadas que cortaban abruptamente cuando yo entraba en la habitación, miradas cómplices que intercambiaban durante las cenas familiares, excusas repetitivas para no asistir a reuniones de negocios donde tradicionalmente Natalia participaba. Hace 2 meses, después de encontrar documentos bancarios olvidados en el escritorio de Natalia durante una visita a su casa, contraté a un investigador privado. No se lo dije ni a Isabel ni a mi hijo menor Adrián. Algo en mi interior, ese instinto que desarrollas después de décadas negociando con empresarios astutos y competidores despiadados, me decía que había algo profundamente equivocado en la vida de mi hija mayor. Las investigaciones revelaron deudas, muchas deudas, 140.000 euros entre tarjetas de crédito, préstamos bancarios sin garantía y, lo más preocupante, dinero prestado por agencias de cobranza privadas con intereses abusivos. Natalia y Marcos vivían muy por encima de sus posibilidades. Restaurantes caros 3 veces por semana, viajes a Maldivas y Dubái, un coche alemán de 70.000 euros que compraron el año pasado. Yo les pagaba un salario generoso por trabajar en la división administrativa de mis empresas, pero evidentemente no era suficiente para mantener ese estilo de vida. Hace 3 semanas hice algo que ni siquiera el investigador sugirió. Instalé cámaras de seguridad ocultas en diferentes puntos de mi propiedad, pequeñas, discretas, imposibles de detectar a simple vista. Las coloqué en el salón principal, en mi despacho, en la cocina y en la terraza donde sabía que recibiríamos a los invitados. Algo me decía que mi cumpleaños sería un momento clave. No sabía exactamente qué esperaba descubrir, pero mi intuición raramente me fallaba. Y esa intuición fue brutalmente confirmada a las 10:15 de la noche. Los invitados estaban disfrutando de la música en vivo que contraté, un grupo de jazz que tocaba estándares americanos con elegancia. Isabel conversaba animadamente con sus amigas del club de lectura cerca de la mesa de postres. Adrián había llegado tarde del trabajo, pero estaba allí, con su novia joven y dulce que siempre me trataba con genuino cariño. Natalia y Marcos habían llegado juntos, vestidos impecablemente, sonriendo, abrazándome, deseándome felicidades con palabras que ahora reconozco como completamente vacías. El momento del brindis se acercaba. Yo había pedido champán Moet en Chandon, 50 botellas que costaron 2.300 euros en total. Las copas estaban dispuestas en una mesa larga cubierta con mantel blanco, cada una ya servida y brillando bajo las luces del jardín. La tradición era que yo tomaría la primera copa, haría un breve discurso agradeciendo la presencia de todos y luego brindaríamos juntos. Me dirigía hacia la mesa de las copas cuando vi a Marcos. Estaba de espaldas a mí, inclinado sobre la mesa,
con una mano que se movía rápidamente hacia una copa específica que estaba marcada discretamente con una pequeña servilleta dorada, la que Isabel había preparado para mí. Sus movimientos eran nerviosos, rápidos. Sacó algo del bolsillo de su chaqueta, un pequeño sobre blanco, y vi claramente cómo vertía un polvo fino en mi copa. No reaccioné con pánico, no grité, no corrí hacia él. Algo en mí, quizás esos años de experiencia observando comportamientos humanos en salas de negociación, me hizo mantener la calma absoluta. Continué caminando normalmente, como si no hubiera visto nada. Marcos guardó el sobre rápidamente, se enderezó, se ajustó la chaqueta y se alejó de la mesa con una sonrisa que intentaba parecer natural, pero que yo reconocí como pura ansiedad. Mi mente procesaba información a velocidad vertiginosa. Las cámaras lo habían grabado todo. Tenía evidencia visual. Pero algo más importante sucedía en ese momento. Tenía la oportunidad de convertir su plan contra él mismo. En mi juventud, antes de que mi familia me obligara a entrar al negocio textil, yo había sido aficionado al ilusionismo. Aprendí trucos de manos, prestidigitación, movimientos que distraen la atención. Nunca pensé que esas habilidades olvidadas durante décadas serían útiles para salvar mi propia vida. Me acerqué a la mesa sonriendo, saludando a invitados que pasaban cerca. Justo cuando los fuegos artificiales que había contratado comenzaron a estallar en el cielo, creando un espectáculo de luces que hizo que todos voltearan hacia arriba, aproveché ese momento de distracción universal. Con movimientos que había practicado 40 años atrás, intercambié mi copa envenenada con otra copa idéntica que estaba 3 posiciones más allá. Fue rápido, imperceptible, perfecto. Cuando todos volvieron a mirar hacia la mesa, yo ya sostenía una copa limpia en mi mano. La copa envenenada estaba ahora en una posición diferente, esperando. Marcos regresó a mi lado justo cuando yo levantaba la copa limpia. Su sonrisa era amplia, casi triunfante, como si ya estuviera celebrando algo que aún no había sucedido. Me palmeó el hombro con falsa camaradería y dijo en voz alta para que otros escucharan: «Felicidades, Alberto, que sean muchos años más». La ironía de sus palabras me habría hecho reír en otras circunstancias, pero mantuve mi expresión serena, la misma que había perfeccionado durante décadas en juntas directivas tensas. Isabel se acercó radiante, tomó su propia copa y me besó la mejilla. «Amor, es momento de tu discurso», susurró con ternura genuina. Mi esposa de 42 años de matrimonio no tenía idea de lo que estaba ocurriendo a metros de distancia. Natalia también se aproximó, ubicándose estratégicamente al otro lado de la mesa, sus ojos fijos en la copa que yo sostenía. Su rostro mostraba una mezcla extraña de anticipación y nerviosismo que ahora entendía perfectamente. Alcé mi copa hacia el cielo estrellado de Valencia y comencé: «Amigos, familia, gracias por acompañarme en esta noche tan especial. 68 años son muchos, pero créanme cuando les digo que cada década me ha enseñado algo valioso». Hice una pausa deliberada, observando las caras de los presentes. Algunos sonreían emocionados, otros ya tenían sus copas listas para el brindis. «He aprendido que la familia es lo más importante», continué, mirando directamente a Natalia, quien desvió la mirada. «Pero también he aprendido que no toda la familia merece nuestra confianza ciega». Hubo un murmullo confuso entre los invitados. Isabel me apretó la mano suavemente, preguntándose probablemente a dónde iba con ese discurso. Pero yo continué: «Esta noche brindo por la verdad, por la justicia y por las segundas oportunidades que a veces la vida nos regala de formas inesperadas. Salud». 50 copas se elevaron al unísono. El tintineo del cristal llenó el jardín. Llevé mi copa a los labios, pero apenas dejé que el líquido tocara mi boca, fingiendo beber mientras observaba atentamente. Marcos, por su parte, tomó una copa de la mesa, la que por destino cruel del azar resultó ser precisamente la copa envenenada que yo había reubicado. Lo vi beber profundamente, casi vaciando el contenido en 2 largos tragos. Su garganta se movió con cada deglución, sellando su propio destino. Los siguientes 3 minutos fueron de conversaciones normales.
Los invitados circulaban, la música continuaba, el camarero servía canapés de salmón y caviar. Yo permanecí cerca de Marcos, observándolo discretamente mientras él charlaba con un socio mío sobre el mercado textil asiático. Todo parecía absolutamente normal hasta que vi la primera señal. Su frente comenzó a perlarse de sudor. No era el sudor ligero de una noche cálida de primavera, sino gotas gruesas que brotaban como si su cuerpo intentara expulsar algo tóxico. Marcos se aflojó la corbata, un gesto que inicialmente nadie notó. Luego sus manos empezaron a temblar ligeramente mientras sostenía su copa vacía. Intentó continuar la conversación, pero sus palabras comenzaron a arrastrarse, como si su lengua se hubiera vuelto demasiado pesada para articularlas correctamente. ¿Te encuentras bien, Marcos?, preguntó mi socio con genuina preocupación. Marcos intentó responder, pero en lugar de palabras salió un sonido gutural. Sus piernas flaquearon. Se aferró al borde de la mesa buscando apoyo, mientras su rostro pasaba de rojo intenso a pálido enfermizo en cuestión de segundos. El sudor ahora corría por sus sienes, empapando el cuello de su camisa blanca. Las conversaciones cercanas se detuvieron. Los invitados comenzaron a girarse, alertados por algo anormal en el ambiente. Isabel fue la primera en llegar a su lado. «Dios mío, Marcos, ¿qué te pasa?». Mi esposa, enfermera durante 20 años antes de retirarse, inmediatamente reconoció los síntomas de algo grave. Sostuvo a Marcos por los brazos mientras él comenzaba a desvanecerse. Natalia corrió desde el otro extremo del jardín, su cara transformada en máscara de horror absoluto, pero no era el horror de una esposa preocupada por su marido enfermo. Era el horror de alguien que ve su plan desmoronarse catastrófica e irreversiblemente. Llegó junto a Marcos justo cuando él colapsaba completamente, sus rodillas doblándose hasta caer de lado sobre el césped recién cortado. El caos estalló. Gritos, exclamaciones, gente corriendo en todas direcciones. Alguien gritó que llamaran una ambulancia. Isabel ya estaba arrodillada junto a Marcos, verificando su pulso, abriendo su boca para comprobar que no se asfixiara con su propia lengua. Yo permanecí de pie, observando la escena con una calma que probablemente pareció extraña a algunos, pero nadie prestó atención en medio del pánico generalizado. Natalia se arrodilló al otro lado de Marcos, tomando su mano, llamándolo por su nombre con voz aguda y desesperada. Pero entonces hizo algo que confirmó definitivamente todo lo que yo había sospechado durante 3 meses. Se giró hacia mí, nuestros ojos se encontraron y con una expresión de desesperación devastadora susurró apenas audible entre el caos: «Era para ti, papá». 4 palabras. Solo 4 palabras que destrozaron cualquier duda residual que pudiera haber albergado sobre la participación de mi hija en este intento de asesinato. No dijo «¿Qué le pasa?». No dijo «Ayúdalo». No expresó confusión o shock genuino. Dijo «Era para ti», admitiendo implícitamente que sabía exactamente qué había en esa copa y para quién estaba destinado. Me agaché lentamente hasta quedar a su altura, ignorando el tumulto alrededor. Mi voz salió tranquila, casi suave, pero con un filo de acero que Natalia reconoció inmediatamente. «Lo sé, hija, lo sé desde hace meses». La vi palidecer aún más que Marcos. Sus labios temblaron, pero no salió ningún sonido. En sus ojos vi el momento exacto en que comprendió que su padre no era el hombre ingenuo que ella y Marcos habían creído poder manipular. La ambulancia llegó en 7 minutos, aunque parecieron horas. Los paramédicos entraron con camilla y equipo médico, apartando a los invitados confundidos y asustados. Isabel les explicó rápidamente los síntomas mientras ellos conectaban monitores a Marcos y le colocaban una mascarilla de oxígeno. Uno de los paramédicos preguntó si había consumido algo inusual. Antes de que nadie pudiera responder, yo intervine. Creo que deberían analizar su sangre en busca de sedativos o sustancias tóxicas. El paramédico me miró sorprendido por la especificidad de mi sugerencia. Isabel también me miró con interrogación evidente, pero yo simplemente agregué: «Es importante que conserven muestras. Esto podría ser un caso para la policía».
Natalia emitió un sollozo ahogado, pero ya estaban llevándose a Marcos hacia la ambulancia. Mi hija intentó ir con ellos, pero yo puse mi mano firmemente en su hombro. Tú te quedas aquí, Natalia. Tenemos mucho de qué hablar. Los días posteriores al incidente fueron deliberadamente silenciosos. No presenté cargos inmediatos, no levanté escándalos públicos, no convoqué reuniones familiares dramáticas. Simplemente continué mi rutina como si nada hubiera alterado fundamentalmente mi universo. Esta estrategia desconcertó a Natalia. Lo pude ver en sus llamadas nerviosas, en sus visitas inesperadas donde intentaba sondear mis intenciones. Marcos permaneció 3 días hospitalizado bajo observación. Los médicos confirmaron intoxicación por benzodiazepinas en dosis que habrían sido letales para alguien de mi edad y condición cardíaca. Oficialmente, archivaron el caso como posible confusión accidental con medicamentos personales. Pero yo sabía la verdad, y ahora comenzaba la parte más importante de mi plan. Durante 15 días, ejecuté movimientos que había diseñado mentalmente durante años, esperando el momento correcto. Muchos creen que las grandes decisiones de vida surgen espontáneamente, pero en mi caso, la semilla de esta transformación germinó hace décadas. Solo necesitaba el catalizador definitivo y mi propia hija me lo proporcionó generosamente aquella noche de abril. Mi primer movimiento fue contactar a Javier Olmedo, director ejecutivo de mi fundación benéfica Futuro Textil, una organización que había creado 6 meses atrás oficialmente para becas estudiantiles en diseño industrial. Lo que nadie sabía, ni siquiera Isabel en ese momento, es que esta fundación tenía capacidad legal para recibir activos patrimoniales significativos. Me reuní con Javier en su oficina del centro de Valencia, llevando documentación que había preparado meticulosamente con mi abogado de confianza, Miguel Ortega. Javier, voy a transferir el 70% de mis participaciones empresariales a la fundación, le dije sin preámbulos. Vi cómo sus ojos se abrían con incredulidad. Estábamos hablando de activos valorados en aproximadamente 3.200.000 euros. Quiero que estos recursos financien programas de formación profesional para jóvenes de barrios desfavorecidos durante los próximos 20 años. Todo debe estar estructurado legalmente para que sea irreversible. Javier balbuceó algo sobre magnitud de la donación y necesidad de consultarlo con asesores fiscales, pero yo ya tenía todo preparado. Durante las siguientes 72 horas, firmas fueron estampadas, notarios certificaron documentos, registros mercantiles actualizaron participaciones accionarias. Mis 3 fábricas textiles, que generaban ingresos anuales de 800.000 euros, ahora pertenecían mayoritariamente a una entidad sin fines de lucro. Yo mantendría solo 30% como accionista minoritario, suficiente para vivir cómodamente, pero insuficiente para representar la fortuna que Natalia y Marcos codiciaban. Simultáneamente, contacté a un consorcio empresarial catalán que llevaba 2 años interesado en mis propiedades comerciales. 2 edificios en pleno centro de Valencia, alquilados a bancos y oficinas corporativas que generaban rentas mensuales de 23.000 euros. Les ofrecí venta directa por 2.100.000 euros, precio justo pero rápido. Los catalanes aceptaron en 48 horas. El dinero fue depositado en cuenta especial que solo yo controlaba, destinado a financiar algo que explicaría después. También vendí mi apartamento vacacional en Alicante, una propiedad frente al mar que usábamos 3 semanas al año. 190.000 euros que igualmente fueron a esa cuenta especial. Liquidé inversiones en bolsa, cerré cuentas de ahorro antiguas, consolidé activos dispersos. En 2 semanas, transformé un patrimonio complejo y diversificado en liquidez controlable y activos intransferibles. Natalia notó el movimiento. Empezó a recibir llamadas de empleados confundidos, preguntando sobre cambios administrativos. Visitó mi oficina el 10º día, encontrándome reunido con notarios y abogados. «Papá, ¿qué está pasando con las empresas?», preguntó intentando sonar casual, pero yo detecté pánico subyacente en su voz. «Estoy organizando mi herencia, hija», respondí con sonrisa tranquila.
A mi edad, es prudente tener todo en orden. Vi cómo su expresión se relajaba ligeramente, creyendo que mis acciones facilitarían su eventual acceso al dinero que tanto necesitaban. Error garrafal de su parte. Lo que Natalia no comprendía es que yo estaba demoliendo sistemáticamente el imperio que ella esperaba heredar. Cada firma, cada transferencia, cada venta, era un ladrillo removido de la fortaleza que ella planeaba conquistar. Y lo hacía todo legalmente, irreversiblemente, con asesoría de los mejores especialistas financieros de Valencia. Una noche, finalmente hablé con Isabel. Era momento de compartir verdades que había guardado incluso de ella. Nos sentamos en nuestro dormitorio, ella con expresión preocupada acumulada durante días. «¿Qué está sucediendo realmente, Alberto?», preguntó tomando mis manos. «Noto que algo profundo ha cambiado en ti desde la fiesta». Respiré hondo. «Isabel, ¿recuerdas cuando nos conocimos en 1978? Yo tenía 23 años y estudiaba historia en la universidad». Ella asintió, confundida por el rumbo de la conversación. «Soñaba con ser profesor, con dedicar mi vida a investigar el pasado, a enseñar a jóvenes, pero mi padre enfermó. Mi abuelo me presionó para tomar el negocio familiar y terminé administrando fábricas en lugar de descifrar manuscritos medievales». Isabel apretó mis manos. «Lo sé, amor, pero construiste algo exitoso. Construí algo lucrativo», corregí suavemente. «No es lo mismo. Durante 45 años he vivido la vida que otros diseñaron para mí. Me convertí en el empresario que mi familia necesitaba, no en el hombre que yo quería ser». Hice pausa, eligiendo cuidadosamente mis palabras. «El envenenamiento, Isabel, fue mi despertar. Casi muero viviendo una mentira. No pienso desperdiciar los años que me quedan repitiendo el mismo error». Vi lágrimas formándose en sus ojos. «¿Qué estás diciendo?». «Estoy diciendo que voy a recuperar mi vida. Voy a perseguir sueños abandonados. Y necesito saber si estás dispuesta a acompañarme en este camino completamente diferente». Mi voz tembló ligeramente. «No seremos ricos, Isabel. Viviremos cómodamente pero modestamente. No habrá más propiedades múltiples, no más eventos sociales pretenciosos, no más actuación de empresarios exitosos. Solo nosotros viviendo auténticamente». Isabel lloró silenciosamente durante varios minutos. Luego, para mi sorpresa, sonrió entre lágrimas. «Alberto, ¿puedo confesarte algo? Yo también dejé morir sueños. Quería ser restauradora de arte, trabajar en museos, preservar belleza histórica, pero me convertí en esposa de empresario, anfitriona de eventos, decoradora de apariencias». Se secó las lágrimas. «Si vamos a recuperar vidas auténticas, hagámoslo juntos». Esa noche sellamos pacto que transformaría todo. Mientras Natalia y Marcos creían que yo ordenaba herencia para facilitar su acceso futuro, en realidad estaba desmantelando sistemáticamente ese futuro. Cada documento firmado era liberación. Cada propiedad vendida era cadena rota. Cada transferencia era paso hacia autenticidad que había eludido durante décadas. El plan estaba en marcha y nadie, absolutamente nadie, lo detendría. 3 días después de aquella conversación nocturna con Isabel, convoqué reunión familiar en mi despacho. Solo 4 personas: Isabel, Adrián, Natalia y yo. Marcos seguía recuperándose en casa de su incidente, como todos lo llamaban diplomáticamente. Preparé café, dispuse sillas cómodas, creé atmósfera que podría confundirse con encuentro rutinario. Pero lo que estaba a punto de revelar cambiaría irrevocablemente la dinámica familiar que habíamos mantenido durante décadas. «Quiero contarles una historia», comencé cuando todos estuvieron sentados. Natalia lucía tensa. Sus manos entrelazadas sobre el regazo delataban nerviosismo que intentaba ocultar. Adrián parecía genuinamente curioso. Mi hijo menor siempre fue el más transparente emocionalmente. Isabel me observaba con esa mezcla de amor y preocupación que solo 42 años de matrimonio pueden cultivar. «Tenía 23 años cuando conocí a tu madre», continué mirando a mis hijos. «Cursaba 3er año de historia en la Universidad de Valencia. Mi sueño era especializar en periodo medieval.
específicamente en rutas comerciales marítimas del Mediterráneo. Pasaba tardes enteras en bibliotecas polvorientas, descifrando documentos antiguos, reconstruyendo vidas de navegantes olvidados. Era apasionante, me hacía sentir vivo de manera que nada más lograba. Adrián sonrió. Nunca nos habías contado eso con tanto detalle, papá. Porque duele recordar sueños enterrados, respondí con honestidad cruda. En 1978, mi padre sufrió derrame cerebral que lo dejó parcialmente paralizado. Mi abuelo Vicente, fundador de nuestras fábricas textiles, me convocó a su despacho. Recuerdo perfectamente ese día lluvioso de octubre. Me dijo: Alberto, la familia necesita que abandones esas fantasías académicas. Las empresas requieren sangre Rivas para continuar. Es tu deber, tu responsabilidad, tu destino. Hice pausa, dejando que mis palabras flotaran en el aire cargado del despacho. Intenté resistir. Le expliqué sobre mi vocación, mis planes de doctorado, mi deseo profundo de contribuir al conocimiento histórico. Pero mi abuelo era hombre de voluntad férrea. Amenazó con desheredar completamente a mi padre si yo no asumía el negocio. Mi padre, debilitado y dependiente económicamente, me suplicó que aceptara. Mi madre lloró durante semanas. La presión familiar fue insoportable. Isabel tomó mi mano. Ella conocía esta historia, pero nunca la había escuchado narrada con tanta vulnerabilidad frente a nuestros hijos. Así que abandoné la universidad faltándome solo 2 años para graduarme. Guardé mis libros de historia en cajas que nunca volví a abrir. Archivé diplomas, certificados de reconocimiento académico, cartas de profesores que veían potencial en mí. Me puse traje empresarial y aprendí sobre inventarios textiles, negociaciones con distribuidores asiáticos, análisis de mercado. Me convertí en empresario competente, incluso exitoso, según estándares económicos. Pero cada día durante 45 años he sentido que vivía vida prestada, existencia diseñada por otros. Natalia se movió incómoda en su silla. Adrián me miraba con expresión que mezclaba sorpresa y comprensión emergente. Construí imperio que nunca quise, continué con voz más firme. Acumulé propiedades que no necesitaba. Asistí a eventos sociales que detestaba. Representé papel de empresario próspero mientras mi verdadero yo se marchitaba en silencio. Y lo hice porque creí que era mi obligación, mi deber hacia familia que sacrificó tanto por mí. Me levanté, caminé hacia ventana que daba al jardín donde semanas atrás casi habían asesinado. Pero aquella noche de mi cumpleaños, cuando vi polvo blanco cayendo en mi copa, cuando comprendí que mi propia sangre planeaba eliminarme por dinero que nunca valoré genuinamente, algo se rompió dentro de mí. O quizás algo se reparó. Me pregunté, ¿para qué seguir viviendo mentiras si puedo morir por ella? Giré enfrentando a mis hijos. Isabel también tiene historia similar. Cuéntales, amor. Mi esposa respiró profundamente. Estudié Bellas Artes, especializándome en restauración de obras sacras. Trabajé 2 años en Catedral de Valencia, restaurando retablos del siglo XVI. Era trabajo minucioso, hermoso, significativo. Pero cuando tu padre asumió empresas familiares, se esperaba que yo me convirtiera en esposa apropiada para empresario ascendente. Organizar cenas, asistir a eventos benéficos, mantener imagen social impecable. Dejé mis pinceles, mis técnicas de restauración, mi pasión por preservar arte histórico. Lo hice voluntariamente, creyendo que apoyar a Alberto era mi prioridad, pero durante 4 décadas he sentido vacío que ninguna fiesta elegante pudo llenar. Silencio profundo llenó el despacho. Adrián parecía procesar información que redefinía completamente su comprensión sobre sus padres. Natalia permanecía rígida, su rostro pálido revelando incomodidad creciente. ¿Por qué nos cuentan esto ahora?, preguntó finalmente Adrián. Porque vamos a recuperar nuestras vidas, declaré con convicción absoluta. El envenenamiento fue despertar brutal pero necesario. Me mostró que continuar sacrificando autenticidad por expectativas familiares es forma lenta de suicidio. Tengo 68 años. Estadísticamente me quedan quizás 15 o 20 años si tengo suerte.
No pienso desperdiciarlos prolongando mentira que comencé a los 23. ¿Qué significa eso exactamente?, preguntó Natalia con voz temblorosa. Significa que estoy desmantelando imperio empresarial. 70% ya fue transferido a fundación benéfica que financiará educación para jóvenes durante próximas 2 décadas. Vendí propiedades comerciales, liquidé inversiones, conservo recursos suficientes para vivir cómodamente, pero modestamente. Isabel y yo nos mudaremos lejos de Valencia. Ella retomará estudios de restauración. Yo me inscribiré en universidad para finalmente obtener grado en historia que abandoné hace décadas. Fue shock absoluto en rostro de Natalia. Sus labios temblaron, pero no articuló palabra. Adrián, por contraste, sonrió lentamente. «Papá, eso es increíblemente valiente». «No es valentía», corregí. «Es supervivencia emocional. He vivido vida equivocada el tiempo suficiente. Ustedes son adultos independientes. Natalia tiene 35 años, Adrián 32. No necesitan padre financiando existencias perpetuamente. Necesitan construir vidas propias basadas en esfuerzo personal, no herencia esperada». Natalia finalmente habló, su voz aguda. «¿Estás haciendo esto por lo que pasó en tu fiesta? ¿Por Marcos?» «Estoy haciendo esto por mí», respondí firmemente. «Por primera vez en 45 años, estoy eligiendo mi propia vida. Y sí, tu participación en ese intento de envenenamiento aceleró decisión que gestaba subconscientemente durante años. Pero incluso sin ese incidente, eventualmente habría llegado a esta conclusión. Solo habría tomado más tiempo». La semana siguiente fue de intensas negociaciones legales que orquesté con precisión quirúrgica. Contacté a Marcos a través de su abogado defensor, un joven llamado Luis Bermúdez, que rápidamente comprendió la gravedad de la situación enfrentada por su cliente. Le presenté evidencia irrefutable, grabaciones de cámaras ocultas, mostrando claramente el momento exacto en que Marcos vertía sustancia en mi copa, análisis toxicológicos del hospital, confirmando benzodiazepinas en su sangre en concentraciones letales para persona de mi edad, y testimonio de 3 testigos que corroboraban la secuencia de eventos. Su cliente intentó asesinarme. Expuse sin rodeos durante reunión en bufete de mi abogado Miguel Ortega. Tengo pruebas suficientes para garantizar condena de 15 a 20 años por intento de homicidio premeditado. Pero estoy dispuesto a ofrecer alternativa que beneficia a ambas partes. Luis Bermúdez intercambió mirada nerviosa con Marcos, quien lucía demacrado tras semanas de estrés. «¿Qué propone?», preguntó el abogado cautelosamente. «Confesión completa y formal ante fiscalía. Marcos admite haber adquirido benzodiazepinas con intención de incapacitarme durante mi fiesta de cumpleaños. Acepta responsabilidad total por sus acciones. A cambio, yo declararé ante juez que prefiero resolución que evite prolongar sufrimiento familiar mediante juicio público extenso. Con confesión y mi testimonio favorable, la Fiscalía probablemente ofrecerá acuerdo, reduciendo sentencia a 4 años y medio en prisión de régimen abierto». Marcos abrió boca para protestar, pero su abogado lo detuvo con gesto firme. Luis sabía que era oferta extraordinariamente generosa, dadas las circunstancias. «¿Y qué obtiene usted de este acuerdo?», preguntó el letrado. «Paz», respondí simplemente, «y garantías legales de que ni Marcos ni Natalia volverán a interferir en mi vida. Ambos firmarán renuncia irrevocable a cualquier derecho hereditario presente o futuro sobre mis bienes. Documento notariado estableciendo distanciamiento permanente con cláusula de restricción que prohíbe contacto no solicitado. Cualquier violación de estos términos resultará en activación inmediata de proceso penal completo con todas las agravantes disponibles». «¿Y mi esposa?», preguntó finalmente Marcos con voz débil. «¿Natalia será procesada?». Esta era pregunta delicada. Durante semanas había luchado internamente sobre el nivel de participación de mi hija. Las investigaciones policiales, aunque exhaustivas, no encontraron pruebas materiales directas de que Natalia hubiera comprado los sedativos, planificado activamente el envenenamiento o participado físicamente en la adulteración de mi bebida.
Su susurro desesperado, «Era para ti, papá», demostraba conocimiento del plan, pero cualquier fiscal competente argumentaría que era evidencia circunstancial, no prueba de conspiración activa. La investigación policial no halló pruebas suficientes para procesar a Natalia como coautora, expliqué técnicamente. Sí existió conocimiento y probable complicidad emocional, pero sin elementos materiales concretos vinculándola directamente al crimen. Por tanto, ella no enfrentará cargos criminales. Sin embargo, firmará los mismos documentos de renuncia hereditaria y distanciamiento que Marcos. Ambos quedan completamente desvinculados de mi patrimonio y mi vida. Marcos cerró ojos, procesando realidad de que pasaría 4 años y medio encarcelado, mientras su matrimonio y situación financiera colapsaban simultáneamente. ¿Tengo opción real?, preguntó amargamente. Siempre hay opciones, respondí. Puedes rechazar este acuerdo y enfrentar juicio completo, donde presentaré cada pieza de evidencia que poseo. Testimonios de 50 invitados, grabaciones en alta definición, análisis forenses, historiales financieros mostrando tus dívidas de 140.000 euros que proporcionaron motivo. El jurado verá a hombre desesperado intentando acelerar herencia asesinando a suegro de 68 años. Te garantizo que la sentencia será mucho más severa que 4 años y medio. Luis Bermúdez susurró algo al oído de Marcos. Conversaron brevemente antes de que el abogado anunciara. Mi cliente acepta los términos propuestos. Procederemos con la confesión formal. Los trámites legales se completaron en 10 días. Marcos firmó declaración jurada, admitiendo haber comprado 30 pastillas de clonazepam de vendedor ilegal, haberlas triturado hasta convertirlas en polvo y haberlas vertido en mi copa durante la celebración con intención de causarme daño grave o muerte. La fiscalía, presentada con confesión completa y víctima solicitando clemencia, ofreció exactamente lo predicho. 4 años y medio en centro penitenciario de Picassent, con posibilidad de régimen abierto tras 18 meses de buen comportamiento. Natalia fue convocada aparte para firmar documentación civil. La reunión ocurrió en oficina notarial austera del centro de Valencia. Ella llegó acompañada de su propio abogado, mujer eficiente llamada Carmen Ruiz, que revisó meticulosamente cada cláusula antes de permitir que su clienta firmara. Yo permanecí del otro lado de la mesa de caoba, observando a mi hija mayor con mezcla compleja de amor residual y decepción profunda. «Papá, por favor», comenzó Natalia con lágrimas corriendo por mejillas. «Sé que cometí error terrible. Estábamos desesperados. Los acreedores amenazaban. Yo entré en pánico y...» «Natalia», interrumpí con voz cansada pero firme. «No estoy aquí para discutir motivaciones o buscar explicaciones. Estoy aquí para cerrar definitivamente este capítulo. Firmarás estos documentos renunciando a cualquier derecho hereditario. Aceptarás orden de distanciamiento que prohíbe contacto conmigo o Isabel sin autorización previa explícita. A cambio, no enfrentarás cargos criminales y podrás reconstruir tu vida sin antecedentes penales. Es oferta generosa considerando las circunstancias. ¿Y Adrián?», preguntó ella con amargura evidente. «¿Él también pierde su herencia por mis errores?» Adrián recibirá apartamento de 80 metros cuadrados en zona residencial de Valencia, libre de hipotecas, valorado en 150.000 euros. Eso es lo único que heredará. Le he aconsejado construir vida basada en trabajo propio, no expectativas de riqueza familiar. Él ha aceptado estos términos con madurez que tú nunca demostraste». Natalia sollozó incontrolablemente, pero Carmen Ruiz le pasó pañuelos y susurró palabras tranquilizadoras. Finalmente, con mano temblorosa, mi hija estampó su firma en 4 documentos diferentes. Cada firma era punto final a relación padre-hija que alguna vez imaginé duraría toda mi vida. Cuando terminó, Natalia me miró con ojos enrojecidos. «¿Alguna vez podrás perdonarme?». La pregunta flotó en aire cargado. Consideré respuestas posibles, pero solo una era honesta. «No lo sé, Natalia. Quizás con años y distancia llegue alguna forma de perdón, pero confianza, respeto, amor incondicional,
Esas cosas están rotas irreparablemente. Ahora debes irte y construir vida sin mí. Ella abandonó la oficina notarial sin mirar atrás. Yo permanecí sentado, sintiendo peso de décadas evaporándose de mis hombros. La venta de nuestra propiedad principal en Valencia se completó en mayo de 2020. 200 metros cuadrados, que albergaron 4 décadas de recuerdos, celebraciones, decepciones y finalmente traición. Recibí 570.000 euros por ella, cantidad que sumada a liquidaciones anteriores me dejaba con aproximadamente 500.000 euros líquidos después de impuestos y donaciones masivas. No era la fortuna que alguna vez controlé, pero era libertad pura convertida en números bancarios. Isabel y yo pasamos semanas explorando ciudades del norte español. Visitamos Santander, Oviedo, Bilbao, buscando lugar que sintiera como renacimiento genuino, no simple cambio geográfico. Fue en San Sebastián, caminando por Paseo de la Concha en tarde dorada de primavera, cuando ambos supimos simultáneamente que habíamos encontrado nuestro destino. La ciudad combinaba elegancia cultural con autenticidad vasca, historia profunda con vitalidad contemporánea. Las olas del Cantábrico rompían contra murallas antiguas, mientras jóvenes surfistas desafiaban corrientes, perfecta metáfora de lo que buscábamos: honrar el pasado mientras abrazábamos futuro audaz. Encontramos casa en barrio de Gros, zona residencial tranquila, a 500 metros de playa de Surriola. Era construcción modesta de una planta, 120 metros cuadrados distribuidos inteligentemente, con terraza que miraba directamente al océano. Nada comparable con mansión valenciana que dejamos atrás, pero cada metro cuadrado de este espacio nuevo vibraba con posibilidad. La compramos por 240.000 euros, dejándonos colchón financiero confortable para años venideros. La mudanza física tomó solo 3 días. Redujimos posesiones drásticamente, donando muebles ostentosos, vajillas de porcelana cara que usábamos en cenas pretenciosas, decoraciones que pertenecían a vida que ya no queríamos. Lo que llevamos a San Sebastián cabía en camión mediano: libros, ropa esencial, fotografías familiares que todavía valorábamos y mis cajas archivadas durante 45 años conteniendo diplomas universitarios, certificados académicos, apuntes de historia medieval escritos con pasión juvenil, que nunca se extinguió completamente. La primera noche en nuestra casa nueva, Isabel y yo nos sentamos en terraza con copas de chacoli vasco, observando atardecer pintar el Cantábrico en tonos naranjas y púrpuras. No había lujos excesivos, no había empleados domésticos, no había vecinos impresionados por nuestro estatus. Solo éramos Alberto e Isabel, pareja de casi 70 años, comenzando tercera vida juntos. ¿Sientes miedo?, preguntó Isabel apretando mi mano. Siento liberación, respondí honestamente. Por primera vez desde 1978, no estoy actuando papel que otros escribieron para mí. Junio de 2020 marcó inicio oficial de transformación. Me presenté en oficinas de admisión de Universidad del País Vasco con carpeta conteniendo documentación académica antigua. Certificado parcial mostrando que había completado 3 años de licenciatura en Historia 4 décadas atrás. Cartas de recomendación amarillentas de profesores que probablemente ya habían fallecido. Ensayos que recibieron calificaciones excelentes cuando yo tenía 23 años y el mundo parecía lleno de posibilidades infinitas. La coordinadora de admisiones, mujer joven llamada Amaya Etxeberria, revisó mi documentación con expresión inicialmente escéptica que gradualmente transformó en fascinación genuina. Señor Rivas, esto es extraordinario. Abandonó sus estudios en 1978 y ahora a los 69 años, ¿desea retomar exactamente donde lo dejó? No exactamente donde lo dejé, corregí con sonrisa. Soy diferente ahora. Tengo perspectivas que solo décadas de experiencia proporcionan. Pero sí, quiero completar formación que interrumpí prematuramente. Quiero especializarme en historia naval medieval del Mediterráneo.
Quiero eventualmente enseñar, compartir conocimiento, contribuir a comprensión colectiva de nuestro pasado. Amaya sonrió ampliamente. La universidad tiene programa especial para estudiantes no tradicionales. Con sus créditos previos convalidados, podría completar licenciatura en 2 años y luego ingresar directamente a maestría en Historia Medieval. Sería estudiante más viejo en nuestras aulas, pero algo me dice que eso no le preocupa. En absoluto, respondí. Los jóvenes tienen energía. Yo tengo motivación acumulada durante 45 años. Veremos quién trabaja más duro. Simultáneamente, Isabel se inscribió en programa de restauración y conservación de patrimonio artístico en escuela asociada con Museo Diocesano de San Sebastián. Su primer proyecto fue restaurar retablo barroco dañado por humedad en iglesia de Santa María del Coro, construida en siglo XVIII. La vi recuperar luz en sus ojos que había visto apagarse gradualmente durante décadas de vida como esposa decorativa de empresario. Nuestras rutinas se establecieron rápidamente. Despertábamos temprano, desayunábamos café con tostadas mirando el mar y luego nos separábamos hacia nuestras respectivas instituciones educativas. Yo asistía a clases con estudiantes que tenían 45 años menos que yo. Tomaba apuntes meticulosos, participaba en debates sobre interpretaciones históricas, redescubría placer puro de aprender sin presión económica o expectativas familiares. Los profesores, inicialmente, me trataban con cautela especial, probablemente temiendo que ego de hombre mayor interfiriera con dinámica de clase. Pero rápidamente comprendieron que yo estaba allí genuinamente para absorber conocimiento, no para demostrar superioridad basada en experiencia de vida. Hacía preguntas, aceptaba correcciones, colaboraba en proyectos grupales con humildad que sorprendía a compañeros jóvenes acostumbrados a adultos mayores más rígidos. Una tarde de septiembre, después de clase particularmente estimulante sobre arquitectura naval bizantina, estudiante de 22 años llamado John Uriarte me invitó a tomar cerveza con grupo de compañeros. Dudé momentáneamente, consciente de diferencia generacional abismal, pero acepté. Pasamos 2 horas en bar estudiantil cerca de campus, discutiendo apasionadamente sobre influencias árabes en construcción naval cristiana, riendo, debatiendo, conectando a través de amor compartido por historia. Caminando a casa esa noche, llamé a Isabel para contarle sobre la experiencia. Ella reía al escucharme describir entusiasmo juvenil de mis nuevos amigos. Alberto, suenas como adolescente emocionado por su primer grupo social, bromeó cariñosamente. Es hermoso escucharte así. Tenía razón. Por primera vez en décadas me sentía genuinamente feliz, viviendo auténticamente, persiguiendo pasión real en lugar de obligaciones impuestas. El descubrimiento de mi verdadera vocación llegó de manera inesperada 3 meses después de iniciar clases. La directora del Centro de Día Municipal Sue Heisty, residencia asistida para personas mayores en barrio de Amara, contactó a la universidad buscando voluntarios para programa de charlas culturales destinadas a residentes con movilidad reducida. El coordinador académico propuso mi nombre considerando mi edad y experiencia vital. Acepté inmediatamente, viendo oportunidad perfecta para compartir conocimiento recién redescubierto. Mi primera conferencia fue desastre técnico, pero triunfo humano. Preparé presentación elaborada con diapositivas sobre comercio marítimo vasco en siglo XIV, llena de mapas detallados, gráficos comerciales, cronologías complejas. Llegué confiado a sala común, donde 25 ancianos esperaban en sillas de ruedas o sillones ortopédicos. Conecté mi portátil al proyector y nada, fallo técnico completo. Pantalla permanecía obstinadamente negra mientras yo presionaba botones frenéticamente. 70 minutos de contenido visual cuidadosamente preparado se evaporaron. Quedé allí parado, sintiéndome ridículo, considerando cancelar la sesión. Pero entonces noté expresiones expectantes en rostros ancianos. Una señora de pelo blanco, llamada Marichu, levantó mano temblorosa. No necesitamos pantallas, joven. Solo cuéntenos historias. Tenemos tiempo. Algo cambió en ese momento. Guardé el portátil,
Arrastré silla frente a semicírculo de residentes y simplemente comencé a hablar. Les conté sobre marineros vascos del 1300 que navegaban hasta Flandes transportando lana castellana, enfrentando tormentas feroces en Golfo de Vizcaya, desarrollando técnicas navales que revolucionarían construcción de barcos europeos. Pero no recité datos académicos fríos. Transformé historia en narrativa viva, imaginando voces de capitanes barbudos, describiendo sabor de sal en labios de marineros adolescentes, recreando terror de olas de 15 metros estrellándose contra cascos de madera. Los residentes escucharon hipnotizados durante hora y media. Hacían preguntas, compartían anécdotas que sus propios abuelos les contaron sobre tradición marinera familiar, conectaban mi relato académico con memoria colectiva vasca transmitida generacionalmente. Cuando terminé, Marichu tenía lágrimas en ojos. Hizo que mi bisabuelo volviera a vivir. Él fue pescador de bacalao, murió cuando yo tenía 8 años, pero usted capturó exactamente cómo él describía el mar. Marichu me invitó a regresar semanalmente. Las sesiones se convirtieron en ritual sagrado para mí. Cada miércoles por la tarde abandonaba aulas universitarias y viajaba a Suhaisti, donde audiencia fiel esperaba mis relatos históricos. Descubrí don natural para enseñar que nunca supe que poseía. No era solo transmitir información, era tejer conocimiento con emoción, conectar pasado remoto con experiencias presentes, hacer que fechas y nombres cobren vida palpitante. La noticia de mis charlas se difundió. Director de otro centro geriátrico me contactó solicitando conferencias mensuales. Luego, una biblioteca municipal quiso incluirme en su programa cultural. En 6 meses estaba dando 12 charlas mensuales en diferentes instituciones, todas voluntarias, todas profundamente satisfactorias. Fue en Biblioteca de Gros donde conocí a grupo que cambiaría socialmente mi vida. Después de conferencias sobre arqueología submarina medieval, hombre robusto de 73 años llamado Koldo Sarasola se acercó sonriendo ampliamente. «Alberto, ¿alguna vez has participado en excavación arqueológica real?», preguntó con entusiasmo contagioso. Admití que mi experiencia era puramente teórica, limitada a libros y documentos. Koldo rió. «Perfecto. Necesitamos cerebro académico en nuestro grupo de exploradores amateur. Somos 8 jubilados que organizamos expediciones mensuales visitando sitios arqueológicos poco conocidos del norte español. Principalmente caminatas, fotografía, estudiar ruinas olvidadas. Nada glamoroso, pero increíblemente gratificante». Así conocí a los exploradores del ayer, nombre que ellos mismos habían inventado con humor autoconsciente. Además de Koldo, exingeniero naval con conocimiento enciclopédico sobre embarcaciones históricas, estaba Edurne, profesora de geografía retirada especializada en cartografía antigua, Iñaki, médico jubilado apasionado por antropología física, Begoña, ex bibliotecaria que documentaba cada expedición con fotografías profesionales, Andoni y Miren, pareja de agricultores retirados expertos en identificación de plantas medicinales históricas, y finalmente Joseba, arquitecto que analizaba técnicas constructivas de edificaciones medievales. Nuestra primera expedición conjunta fue a Castro de Lastra en Cantabria, asentamiento prerromano abandonado hace 2000 años. Viajamos en 2 furgonetas, cargadas con mochilas, equipos de fotografía, cuadernos de campo. Caminamos 3 horas ascendiendo montaña hasta alcanzar ruinas apenas visibles entre vegetación. Mientras escalábamos, Koldo me contó que este grupo llevaba 6 años explorando juntos, visitando más de 80 sitios históricos. «Ninguno tiene título universitario en arqueología», explicó Koldo mientras apartaba ramas del camino. «Pero todos compartimos pasión genuina por descubrir historias enterradas. Documentamos lo que encontramos, fotografiamos, tomamos notas, ocasionalmente alertamos a universidades sobre hallazgos interesantes. No tocamos nada, respetamos sitios, simplemente observamos y aprendemos». En Castro de Lastra, cada miembro del grupo desplegó habilidades especializadas. Joseba identificó técnicas constructivas defensivas en murallas derruidas,
Edurne correlacionó ubicación del castro con antiguas rutas comerciales que había mapeado. Iñaki especuló sobre demografía del asentamiento basándose en tamaño de estructuras residenciales. Yo aporté contexto histórico sobre guerras cántabras contra romanos, conectando ruinas físicas con eventos documentados en crónicas latinas. Almorzamos sentados entre piedras milenarias, compartiendo bocadillos caseros y vino en bota de cuero. Hablamos sobre historia, familia, vida. Edurne había perdido a su marido 3 años atrás por cáncer. Andoni contó cómo vendió su granja después de que sus hijos decidieron no continuar tradición agrícola familiar. Miren, habló sobre soledad de envejecer cuando amistades de toda la vida van muriendo gradualmente. Todos tenían historias de pérdida, transición, reinvención. Este grupo me salvó, confesó Begoña mientras guardábamos equipos al atardecer. Después de jubilarme sentí que mi vida había terminado. No tenía propósito, solo días vacíos. Pero estas expediciones me dieron razón para despertar cada mañana. Ahora tengo amigos verdaderos, no conocidos superficiales de escenas sociales aburridas. Resoné profundamente con sus palabras. Por primera vez desde dejar Valencia, me sentía parte de comunidad auténtica, unida por pasiones compartidas, no obligaciones sociales o intereses económicos. En marzo de 2022, 2 años después de nuestra llegada a San Sebastián, ocurrió algo que nunca anticipé. Mi profesor de Historia Naval Medieval, Dr. Xavier Goicoechea, me convocó a su despacho después de clase. Había estado supervisando mi tesis de maestría sobre rutas comerciales balleneras vascas en siglo XV, trabajo que consumía mis noches y fines de semana con placer absoluto. «Alberto, he leído tu borrador completo», comenzó Xavier apoyándose en su escritorio atestado de libros antiguos. «Esto no es simplemente tesis académica competente, es narrativa histórica excepcional que merece audiencia mucho más amplia que comité evaluador universitario. Has logrado algo extraordinario, combinar rigurosidad investigativa con accesibilidad narrativa. Deberías considerar convertir esto en libro para público general». La sugerencia me dejó atónito. ¿Publicar? Xavier, tengo 70 años. No soy historiador profesional, soy estudiante tardío jugando a académico. Exactamente por eso tu voz es valiosa, replicó con convicción. Escribes sin jerga pretenciosa que ahoga muchas publicaciones académicas. Tu prosa fluye porque has vivido, has navegado comercialmente en sentido moderno, entiendes motivaciones humanas detrás de datos históricos. Tengo contacto en Editorial Chalaparta que busca manuscritos sobre historia regional vasca. Permíteme enviárselo. Consulté con Isabel esa noche. Ella había progresado extraordinariamente en sus estudios de restauración, completando proyectos en 3 iglesias diferentes y ganando reconocimiento entre conservadores profesionales del País Vasco. «Hazlo», me animó sin dudarlo. ¿Cuántas veces en vida obtenemos segundas oportunidades de realizar sueños? Tú escribiste ese manuscrito con amor. Déjalo volar. 3 meses después, Editorial Chalaparta ofreció contrato. Publicarían Navegantes olvidados del Cantábrico, marineros vascos en la Edad Media, en edición de 3.000 ejemplares iniciales. Los términos financieros eran modestos, anticipo de 2.000 euros y regalías de 8% sobre ventas, pero yo no buscaba fortuna. Buscaba contribuir al conocimiento colectivo, cumplir sueño académico diferido medio siglo. El libro se lanzó en octubre de 2022 con presentación en librería Elcar del centro de San Sebastián. Esperaba audiencia de 20 personas. Isabel, mis compañeros de los exploradores del ayer, algunos profesores universitarios cordiales. En cambio, aparecieron 130 personas llenando completamente el espacio. Estudiantes, residentes de centros donde daba charlas voluntarias, miembros de sociedades históricas vascas, periodistas culturales locales. Mi voz tembló al comenzar lectura de Capítulo Favorito, sección describiendo travesía invernal de ballenero vasco desde pasajes hasta Islandia en 1432. Pero mientras leía, sintiendo palabras que escribí cobrar vida vocal,
la nerviosidad se transformó en confianza. Esta era mi verdad, mi pasión, mi regalo al mundo después de décadas silenciado. Las críticas fueron sorprendentemente positivas. El Diario Vasco publicó reseña de media página elogiando prosa lírica que humaniza periodos históricos frecuentemente relegados a estadísticas áridas. Radio Euskadi me entrevistó en programa matutino cultural. Asociación de Historiadores del País Vasco me invitó a presentar hallazgos en su congreso anual. Lo más asombroso fue el volumen de ventas. En 6 semanas, la edición inicial de 3.000 ejemplares se agotó. Editorial Chalaparta imprimió segunda edición de 4.000 copias. Para enero de 2023, Navegantes Olvidados del Cantábrico había vendido 12.300 ejemplares, cifra extraordinaria para publicación histórica regional. Escuelas secundarias lo adoptaron como lectura complementaria en cursos de historia vasca. Bibliotecas municipales organizaron clubes de lectura centrados en el libro. El éxito editorial abrió puertas académicas inesperadas. Dr. Goicoechea me convocó nuevamente, esta vez acompañado por decana de Facultad de Humanidades. Alberto, la universidad desea ofrecerte posición como profesor asociado de Historia Naval Medieval, anunció la decana con formalidad. Serías responsable de impartir 2 asignaturas optativas semestralmente, supervisar proyectos de investigación estudiantiles y continuar tu propia investigación. Es nombramiento de medio tiempo con salario anual de 23.000 euros. Acepté inmediatamente. A los 70 años me convertía oficialmente en lo que siempre debí ser, profesor universitario de historia. El círculo que rompieron violentamente en 1978 finalmente se cerraba. Paralelamente, Isabel alcanzaba sus propios triunfos. Completó restauración magistral de retablo de San Miguel Arcángel en Iglesia de San Vicente, obra del siglo XVII gravemente deteriorada por siglos de humedad y negligencia. Su trabajo meticuloso durante 18 meses devolvió colores vibrantes, detalles perdidos, esplendor original a pieza considerada irrecuperable. Museo San Telmo organizó exposición titulada Rescatando Belleza, restauraciones contemporáneas de arte sacro vasco, donde trabajo de Isabel ocupaba lugar prominente junto a restauradores profesionales con décadas de experiencia. La inauguración fue evento elegante con 150 asistentes. Isabel lucía radiante, explicando técnicas empleadas a visitantes fascinados. Un crítico de arte de El País escribió: Isabel Torres demuestra que pasión y dedicación trascienden cronología de carreras tradicionales. Su sensibilidad restauradora revela comprensión profunda de intención artística original. Con nuestros éxitos profesionales consolidados y situación financiera estable, gracias a mis ingresos como profesor, más ahorros remanentes, decidimos cumplir fantasía largamente acariciada. Viajar por Europa con mochilas como estudiantes universitarios que nunca pudimos ser en juventud. Durante verano de 2023, compramos pases de tren Interrail y pasamos 8 semanas recorriendo museos, bibliotecas históricas, sitios arqueológicos desde Lisboa hasta Copenhague. Fue liberador viajar sin agendas corporativas, sin reuniones de negocios disfrazadas de turismo, sin necesidad de impresionar a socios comerciales. Nos hospedábamos en hostales económicos, comíamos bocadillos en parques, caminábamos kilómetros diarios explorando ciudades antiguas. En Florencia, pasamos día entero en Galería Uffizi sin prisa. En Brujas, alquilamos bicicletas pedaleando por canales medievales. En Atenas, escalamos Acrópolis al amanecer para ver Partenón bañado en luz dorada. Adrián nos visitó en agosto, llegando a San Sebastián con su novia Leire. Durante cena en nuestra terraza, mi hijo observó nuestro hogar modesto, fotografías de expediciones con los exploradores, copias de mi libro apiladas, herramientas de restauración de Isabel organizadas cuidadosamente. «Os envidio sanamente», confesó con sonrisa melancólica. «Tenéis algo que dinero no compra, autenticidad absoluta, propósito real, libertad genuina. Yo sigo trabajando en empresa de logística ganando bien,
viviendo cómodamente, pero sintiéndome vacío. «Nunca es tarde, hijo», respondí apretando su hombro. «Yo transformé mi vida a los 68. La llamada llegó en febrero de 2024, 4 años después del envenenamiento. Marcos Delgado Prieto había sido liberado del centro penitenciario de Picassent tras cumplir su condena completa de 4 años y medio. La notificación oficial del sistema judicial me informaba que el convicto había recuperado libertad con restricciones supervisadas durante 2 años adicionales. Guardé el documento sin emoción particular. Esa parte de mi vida pertenecía a pasado enterrado profundamente. Continué mi rutina establecida. Clases matutinas en universidad, donde ahora supervisaba tesis de 6 estudiantes de maestría, charlas vespertinas en centro geriátrico, donde audiencia fiel esperaba mis relatos históricos cada miércoles, fines de semana explorando costa cantábrica con los exploradores del ayer. Mi segundo libro, Corsarios y Comerciantes, Economía Marítima Vasca Medieval, estaba en proceso final de edición, programado para publicación en mayo. 3 semanas después de la notificación oficial, recibí mensaje inesperado. Número desconocido enviaba texto breve. «Necesito hablar contigo urgentemente. Es sobre información que afecta tu reputación académica. Marcos». El tono amenazante era inconfundible, detrás de palabras cuidadosamente seleccionadas. No respondí inmediatamente. En cambio, consulté con Miguel Ortega, mi abogado que ahora vivía semi-retirado en Bilbao, pero mantenía disponibilidad para mí. Cualquier contacto directo viola orden de distanciamiento firmada hace 4 años, explicó Miguel, después de revisar documentación. Él no puede iniciarte comunicación sin autorización judicial previa. Ya está incumpliendo términos de su liberación condicional. Decidí responder estratégicamente. Marcos, nuestro acuerdo legal prohíbe contacto directo. Si tienes asunto legítimo, comunícalo a través de abogados. De lo contrario, estás violando condiciones de tu libertad supervisada. Envié mensaje y esperé. La respuesta llegó 2 horas después, esta vez más desesperada y reveladora. «No necesitas abogados para esto. Tengo correos electrónicos y documentos de tus negocios antiguos en Valencia. Cosas que universidades no querrían saber sobre su profesor estrella. Podemos llegar a acuerdo discreto. 50.000 euros y todo desaparece». Extorsión explícita. Marcos, evidentemente, había pasado 4 años y medio planificando venganza financiera, creyendo ingenuamente que yo valoraba mi reputación académica más que justicia. No comprendía que el Alberto que casi envenenó había muerto metafóricamente aquella noche de abril. El hombre que ahora amenazaba era completamente diferente, fortalecido por autenticidad, protegido por transparencia, inmune a chantajes basados en vergüenza de pasado empresarial que nunca me enorgulleció. Contacté inmediatamente a Miguel y también a inspectora Amaya Zubiaga de Policía Nacional, con quien había mantenido relación cordial profesional desde el caso original. Les proporcioné capturas de pantalla completas de mensajes de Marcos. Amaya revisó textos con expresión seria. Esto constituye intento de extorsión criminal, agravado por antecedentes de violencia contra la víctima. Podemos proceder inmediatamente con orden de arresto. Hay más. Agregué abriendo maletín donde llevaba USB con copias de todas las grabaciones originales de mi fiesta de cumpleaños, evidencia que había preservado meticulosamente durante 4 años. Estas grabaciones muestran el envenenamiento original. Marcos cree que su confesión judicial cerró ese capítulo, pero yo conservé evidencia completa. Si intenta difamar mi reputación académica, inventando escándalos empresariales inexistentes, puedo demostrar que su credibilidad está destruida por intento de asesinato documentado visualmente. Amaya y Miguel diseñaron estrategia legal perfecta. Primero, presentarían denuncia formal por extorsión basándose exclusivamente en mensajes recientes. Segundo, solicitarían revocación de libertad condicional, argumentando que Marcos representaba peligro continuado para mi seguridad. Tercero, mantendrían grabaciones originales como reserva en caso de que Marcos
intentara campaña pública de difamación. La policía arrestó a Marcos 2 días después en apartamento que compartía con su madre en Valencia. Encontraron en su computadora portátil archivos preparados para campaña de desprestigio, correos electrónicos fabricados con mi firma falsificada, sugiriendo prácticas comerciales dudosas, documentos manipulados digitalmente, intentando vincularme con empresas fantasma, incluso borradores de carta anónima, dirigida al rector de Universidad del País Vasco, acusándome de fraude académico. Todo era burda falsificación que cualquier investigación mínimamente seria desmentirían en minutos. Pero el intento demostraba obsesión vengativa que Marcos había cultivado durante años de prisión, creyendo equivocadamente que destruir mi nueva vida compensaría su propia ruina. El juicio por extorsión fue rápido y contundente. Fiscal presentó mensajes amenazantes, evidencia de falsificación digital, historial criminal de Marcos, incluyendo intento de asesinato previo. Defensa intentó argumentar que mensajes eran negociación legítima, pero juez rechazó argumento con desdén evidente. Sentencia: 3 años adicionales de prisión sin posibilidad de libertad condicional, más prohibición permanente de acercarse a mí o Isabel a menos de 500 metros tras cumplir condena completa. Mientras sistema judicial procesaba a Marcos, recibí sobre Manila entregado por mensajero privado. Contenía carta manuscrita de 19 páginas, escritas con caligrafía temblorosa que reconocí inmediatamente como de Natalia. Dudé largamente antes de abrirla, debatiendo internamente si quería absorber contenido emocional que sabía encontraría. Finalmente leí. La carta era confesión devastadora de mujer destrozada por consecuencias de decisiones terribles. Natalia describía su vida durante 4 años, divorcio de Marcos, quien la culpaba por colapso de plan original, pérdida de círculo social completo cuando escándalo se filtró entre amistades valencianas, trabajo como dependiente en tienda departamental ganando salario mínimo, apartamento diminuto en barrio periférico, soledad absoluta. Papá, no busco perdón que no merezco, escribió en párrafo final. Destruí familia por ambición estúpida. Perdí padre que me amó incondicionalmente. Arruiné mi propia vida y casi termino la tuya. Pero quiero que sepas que cada día pienso en lo que hice. Cada día cargo con vergüenza que nunca desaparecerá. Si pudieras ver alguna manera de permitirme demostrar que he cambiado, estaría eternamente agradecida. Tu hija que nunca dejó de amarte, Natalia. Lloré leyendo esas páginas, no por reconciliación inmediata o perdón automático, sino por tragedia humana que representaban, potencial desperdiciado, relación padre-hija destruida irreparablemente, lecciones aprendidas demasiado tarde. Consulté con Isabel. ¿Qué sientes?, preguntó sosteniéndome. Siento lástima mezclada con firmeza, respondí honestamente. Natalia pagó precio alto, pero no puedo simplemente restaurar relación como si nada hubiera ocurrido. La confianza no se reconstruye con carta. Después de reflexionar profundamente, tomé decisión salomónica. Abrí cuenta bancaria bloqueada depositando 10.000 euros con condiciones estrictas notariadas. Natalia solo podría acceder al dinero tras presentar comprobantes de haber mantenido empleo estable durante 24 meses consecutivos en misma empresa. Era inversión en su futuro, no regalo que facilitara continuar vida sin esfuerzo. Noviembre de 2024 llegó con vientos fríos del Cantábrico que anunciaban invierno temprano. Yo cumplía 72 años esa semana, 4 años exactos desde aquella fiesta donde copa envenenada casi termina mi vida, pero paradójicamente la salvó. La década de los 70 finalmente se sentía como época dorada, no por juventud física que inevitablemente declina, sino por plenitud espiritual que solo autenticidad absoluta proporciona. La carta oficial del Departamento de Educación del Gobierno vasco llegó en sobreceremonial sellado con escudo institucional. Isabel la abrió mientras desayunábamos en terraza, mirando olas grises estrellarse contra playa de Zurriola. «Alberto, tienes que leer esto», dijo con voz quebrada por emoción.
Me entregó documento formal con membrete gubernamental. Había sido seleccionado para recibir Premio Euskadi de Educación Popular, reconocimiento otorgado anualmente a personas que contribuyen excepcional y voluntariamente a difusión cultural en País Vasco. La carta detallaba justificación. Durante 3 años había impartido 238 charlas voluntarias en centros geriátricos, bibliotecas municipales, asociaciones vecinales, impactando directamente a 1.243 personas documentadas. Mis 2 libros habían vendido combinados 22.000 ejemplares, introduciendo historia naval vasca a audiencias que jamás abrirían textos académicos tradicionales. Mi trabajo como profesor asociado universitario había inspirado a nueva generación de historiadores. 3 de mis estudiantes de tesis ya habían publicado artículos en revistas especializadas. Es para gente como tú que este premio existe, decía párrafo final firmado por consejera de Educación. Personas que transforman conocimiento en bien comunitario accesible, que enseñan desde pasión genuina, que demuestran que aprender nunca tiene fecha de caducidad. La ceremonia estaba programada para 26 de noviembre en Palacio Miramar, edificio histórico frente a Bahía de la Concha. Tendría que dar discurso aceptación de 10 minutos ante autoridades regionales, ganadores previos, medios de comunicación. La perspectiva me aterraba y emocionaba simultáneamente. Pasé semana escribiendo y reescribiendo discurso. Quería capturar verdad de mi transformación sin sonar pretencioso, honrar dolor que catalizó cambios sin victimizarme, inspirar a otros sin predicar. Isabel revisaba borradores ofreciendo sugerencias sabias. Sé vulnerable, Alberto. La gente conecta con honestidad cruda, no perfección pulida. El día de la ceremonia, Palacio Miramar brillaba bajo sol invernal inesperado. 500 asistentes llenaban salón principal decorado con elegancia sobria característica vasca. En primera fila estaban Isabel radiante con vestido azul marino, Adrián y Leire, que viajaron desde Valencia específicamente para este momento, miembros de los exploradores del ayer con sus mejores trajes, mis estudiantes universitarios, residentes de centros geriátricos donde enseñaba transportados en autobuses especiales. Notablemente ausente estaba Natalia. Había enviado telegrama días antes. Papá, felicidades por tu premio. Me llena de orgullo aunque no merezco compartirlo. Algún día espero demostrarte que cambié. Tu hija que siempre te amó. No respondí, pero guardé el telegrama. Cuando anunciaron mi nombre, caminé hacia Podium con pasos que medían distancia entre quien fui y quien me convertí. El micrófono amplificó mi respiración profunda antes de comenzar. Excelentísima consejera, autoridades, amigos queridos, gracias por este honor inesperado. Tengo 72 años. Hace 4 años y medio, alguien muy cercano intentó asesinarme vertiendo sedativos letales en mi copa durante celebración familiar. No hablaré hoy sobre esa persona ni sus motivaciones. Hablaré sobre cómo el veneno que mi yerno puso en mi champán no me mató, me resucitó. Murmullo recorrió audiencia. Televisión Vasca ETV transmitía ceremonia en directo. Continué con voz firme. Pasé 45 años viviendo vida equivocada. A los 23, abandoné estudios de historia por presión familiar para administrar empresas textiles. Me convertí en empresario exitoso medido por dinero acumulado, propiedades poseídas, influencia social ejercida. Pero cada mañana despertaba sintiendo que mi verdadero yo se ahogaba bajo máscara que otros diseñaron para mí. Fingí felicidad durante décadas porque creí que era mi deber sacrificar autenticidad por obligaciones familiares. Isabel secaba lágrimas discretamente. Adrián me miraba con orgullo evidente. Aquella noche de envenenamiento, cuando comprendí que mi propia sangre me consideraba obstáculo eliminable para acceder a fortuna que nunca valoré, algo fundamental se rompió, o más precisamente, se reparó. Me pregunté, ¿tiene sentido continuar viviendo mentiras si puedo morir por ella? La respuesta fue rotundamente no. Decidí que mis años restantes serían vividos auténticamente o no serían vividos en absoluto.
Hice pausa bebiendo agua. Desmantelé Imperio Empresarial donando 70% a Fundación Educativa. Vendí propiedades, liquidé inversiones. Mi hija, que participó en plan para envenenarme, creyó que estaba organizando herencia para facilitarle acceso futuro. En realidad, estaba demoliendo sistemáticamente ese futuro, porque finalmente comprendí verdad liberadora. No le debía mi vida a expectativas ajenas. Me mudé a San Sebastián con mi esposa Isabel, quien también había enterrado sueños propios. A los 69 años, me inscribí en universidad para completar licenciatura abandonada 4 décadas atrás. Isabel retomó estudios de restauración artística. Nos convertimos en estudiantes mayores, rodeados de jóvenes que podrían ser nuestros nietos. Fue humillante y glorioso simultáneamente. Sonreí recordando. Descubrí don para enseñar que ignoraba poseer. Empecé dando charlas voluntarias en residencias de ancianos, compartiendo historias de marineros vascos medievales. Vi cómo rostros arrugados se iluminaban, conectando con pasado que también era su herencia. Publiqué libros que vendieron miles de ejemplares, no porque buscara fama, sino porque tenía conocimiento acumulado durante años de estudio silencioso que merecía compartirse. Este premio no lo recibo como Alberto Rivas, el empresario exitoso que fui. Lo recibo como Alberto Rivas, el profesor, el estudiante perpetuo, el contador de historias, el hombre que finalmente tuvo valentía de vivir su verdad. Y quiero decirles algo a todos los que escuchan, especialmente a quienes sienten que sus vidas tomaron caminos equivocados, que abandonaron sueños por obligaciones, que se sienten atrapados en existencias que no eligieron realmente. Mi voz se elevó con pasión. Nunca es tarde. Nunca. Yo transformé mi vida a los 68. Cambié el oro por conocimiento, la mansión por autenticidad, el imperio por propósito. Y descubrí que verdadera riqueza no está en cuentas bancarias, sino en despertar cada mañana emocionado por lo que ese día traerá. En tener amigos unidos por pasiones compartidas, no intereses financieros. En contribuir a bien colectivo desde lugar de generosidad, no obligación. Las expectativas ajenas son prisiones elegantes. Podemos vivir toda la vida decorando celdas haciéndolas más cómodas, o podemos tener valentía de romper barrotes y caminar hacia libertad. Será aterrador. Habrá pérdidas. Familia puede rechazarnos. Sociedades pueden juzgarnos. Pero al final responderemos ante nosotros mismos, y esa conversación final requiere honestidad brutal. Concluí mirando directamente a cámara de televisión. A mis 72 años finalmente vivo mi vida. Enseño porque amo enseñar. Investigo porque historias del pasado me fascinan genuinamente. Cada charla que doy, cada estudiante que inspiro, cada libro que publico, es acto de recuperación. Recupero tiempo perdido, potencial desperdiciado, yo mismo que enterré hace medio siglo. Y si este viejo profesor puede hacer eso, cualquiera puede. Gracias. El silencio duró 3 segundos antes de que 500 personas se levantaran aplaudiendo. Isabel lloraba abiertamente. Mis estudiantes vitoreaban. Coldo y los exploradores silbaban con entusiasmo. La ovación continuó durante 4 minutos completos, mientras yo permanecía en podium, abrumado por emoción, sintiendo peso de décadas de autosupresión finalmente evaporándose. Esa noche, Isabel y yo caminamos por playa vacía bajo estrellas brillantes. ¿Tienes arrepentimientos?, preguntó. Solo uno, respondí. Haber esperado 68 años para comenzar a vivir auténticamente. Pero incluso ese arrepentimiento tiene propósito. Me enseñó valor del presente. Miré el océano infinito, sintiendo brisa salada en rostro. Hace 4 años, copa envenenada, casi terminó mi historia. En cambio, comenzó capítulo más significativo de mi vida. El veneno falló, la autenticidad triunfó, y eso, finalmente, es todo lo que importa. Si te gustó esta historia, dale like al video, suscríbete al canal y comparte tus impresiones en los comentarios. Para escuchar la próxima historia, haz clic en la caja de la izquierda. Gracias por vernos.